Sirve. ¿Seguimos o...? Vamos a hacer una Dale. pausa porque vamos a ir con la sección de los dementes también, como Bien, para qué cortar buena, un poco. Bien. Para cortar un poco, porque tenemos a un 3 veces campeón del torneo Clausura 2001, Copa Mercosur 2001, Copa Sudamericana 2002, correntino, arquero, muy querido, surgido de las inferiores del club. Estamos hablando del querido José Fabián Ramírez, del Negro Ramírez. ¿Cómo estás, Negro? Te saluda Agustín Magelista y todo el equipo de Manicomio Azulgrana. Buenas noches, ¿cómo estás, Agustín? Saludo a todos ahí, un gusto. Un gusto muy grande poder hablar con vos. Estamos hablando de que es entrenador de arqueros también del club en la actualidad, que fue titular entre el 2003 y el 2005 con 81 partidos jugados, 37 ganados, 21 empatados y 23 partidos perdidos. José, querido, te queremos consultar. Vos arrancás de muy chico en San Lorenzo, en las inferiores. ¿Cómo fue ese proceso, llegando de Corrientes y estando en un club como San Lorenzo de Almagro? Bueno, obviamente todo este proceso lo viví con mucha felicidad. Yo llegué al club de muy chiquito, de los 10 años. Estuve 16 años en el club, así casi toda una vida. Tocó iniciar en la edad infantil con mucha ilusión. Obviamente uno cuando tiene esa edad es un juego. Y bueno, hasta que fueron pasando los años, uno se fue profesionalizándose y teniendo el sueño de llegar a primera en un club que tuvo tanto tiempo. Así, como vos dijiste, una alegría hermosa, poder haber hecho todos esos procesos infantiles, inferiores, poder debutar en el club, poder salir campeón, poder estar en los carteles que se ganaron esos títulos. Y bueno, hoy volviendo al club después de muchos años, volver a casa, como lo dije en un momento, que es un club donde me vio nacer, donde me dio muchísimas cosas. Muy bien, Negro. Se estaba escuchando un poquito mal. Si querés, danos un segundo que te llamamos por WhatsApp. Así Dale. podemos conversar mejor. Dale. Dale, no hay problema. Perfecto, muchas gracias. Estamos hablando con el Negro Ramírez. Es de los arqueros, creo que todos nos acordamos por nuestra infancia, Claro, nuestra preadolescencia. ¿Quién no lo recuerda al Negro? Aparte, una buena camada de arqueros esa, Sí. de San Lorenzo. Sí. Hubo muy buenos arqueros, tuvo, bueno, ni hablar del Chino Saja, ¿no? Pero Pero era una fija que los arqueros de San Lorenzo jugaban en las selecciones juveniles. Sí. Era una fija en esa Sí, época. sí, sí. Centeno, Champán, el Negro Ramírez Orión, también. ¿no? Orión jugó también en juveniles. Ahí lo tenemos en línea nuevamente al querido Negro Ramírez. Negro. Hola. Hola, sí. Vos, Ahora sí. Ahora mejor. Ahí está, perfecto. 16 años en el club. O sea que vos estuviste Muchísimo. desde la época del Bambino también. ¿O no? Siendo muy chico. Sí, bueno, a mí me subió a primera el CAI Aymar. Antes había estado en primera con el Bambino. De hecho, cuando estuve en el plantel del 95, si bien no hice la pretemporada, yo ya entrenaba con ellos y el CAI Aymar fue el que me dejó en el plantel de primera. Antes alternaba entre reserva y primera y bueno, entrenaba ahí con el plantel del 95 que logró ese torneo tan ansiado. Negro, buenas noches. Matías te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Matías. ¿Cómo estás? Estábamos hablando recién, justo cuando cortamos un cachito con vos, de que en esa época San Lorenzo se caracterizó por tener una muy buena camada de arqueros, de que la mayoría atajó en selecciones juveniles. Hablábamos, bueno, ni hablar de Saja, Orión, Centeno, Champán, vos. ¿Por qué crees que toda esa época San Lorenzo estuvo marcada por grandes arqueros que por ahí no se volvió a repetir en el futuro? Sí, yo le doy mucha importancia al formador que tuvimos en esa época, que fue el Mono Irusta. La verdad que nosotros lo iniciamos con el entrenamiento de arquero, con el Mono Irusta, nos tuvo de inferiores, hasta que el Mono empezó también a trabajar en primera. Y nos formó, como decís vos, bueno, hablo de mí primero porque soy el más grande, yo soy 77, después Saja 79, Orión 81 y Neré 85. Y él nos formó, creo que él hizo un trabajo tremendo, no solamente dándonos las herramientas para el puesto, sino como persona. Una gran persona que nos generó todo esto de lo que es el grupo y bueno,
sabiendo obviamente que el puesto del arquero es ingrato porque ataja a uno, y bueno, nos generó esa confianza para seguir trabajando y sabiendo que en algún momento nos iba a tocar. Negro. Dale, decilo, Nico. No, yo digo, seguramente eso te marcó para tu etapa del día de hoy de formador también, ¿no? Y ojalá que podamos decir en el futuro, bueno, tuvimos buenos arqueros porque estuvo el Negro Ramírez laburando en inferiores. Claro. Ojalá, sí. Yo tomé mucho, obviamente que el entrenamiento específico fue cambiando, Claro. uno se tiene que ir ayornando porque cambió el puesto. Antes quizás el juego con los pies, los inicios del arquero no era tan tenido en cuenta, hoy es fundamental. Si bien siempre pienso que obviamente que el puesto de arquero lo primero que tiene que hacer es atajar, pero bueno, hoy los entrenadores de esta época toman el puesto como algo fundamental para iniciar y esas cosas. Así que el entrenamiento específico cambió mucho, creo que hizo más completo al arquero, pero bueno, a mí del mono me quedó todo eso, lo del grupo, lo de generar buenos ámbitos de trabajo, y bueno, ojalá que pueda acercarme a lo que nos dejó el mono para poder generar arqueros para el club. ¿Cómo te va, Negro? Nicolás te saluda. Hola, Nico. Yo quería consultarte también, que es un poco también lo que mencionabas. Ahora trabajando con las inferiores, teniendo el plantel de primera con muchos chicos, el técnico también referente en lo que es las divisiones inferiores en San Lorenzo. ¿Cómo ves vos a nivel profesional desde el lado que estás trabajando en el club, el crecimiento por ahí de los chicos, y qué opinión te da, y si lo conoces, qué trato puedes tener con Ayude, que es el técnico de la primera hoy en día? Bueno, con Damián yo empecé a trabajar en el club, yo empecé este año en el club y fue bueno, hablé para llegar al club. Obviamente llegué al club de la mano de Marcelo Romano porque yo estuve trabajando 5 años en Racing, en primera división, y haciendo lo que hago hoy en el club. Y con Damián, bueno, obviamente trabajé 6 meses, llegamos a la final con la reserva, que lamentablemente no se pudo dar, y la idea es acompañar a los chicos, ¿no? En este proceso. Un proceso que es difícil por la juventud, porque hoy por hoy los chicos quieren todo muy rápido, y en el puesto de arquero quizás tarda un poco más. Entonces hay que acompañarlo fundamentalmente de la cabeza, entendiendo, porque aparte yo lo viví, de querer todo rápido, y también me mandé algunas macanas por querer todo rápido. Entonces acompañarlos de lo psicológico y hacerlos entender que el puesto demanda un poco más de tiempo. Entonces prepararlo más que nada para eso, a esperar un poco más y entender que fundamentalmente estén preparados para cuando les toque. Negro, te llevo a lo que es el año 99-2000, estás en las divisiones inferiores del club, tenés un paso por Almagro y retornás en el 2001, particularmente donde había un gran grupo conducido por el chileno Manuel Pellegrini, donde había grandes arqueros también, estaba Sebastián Saja, estaba Campagnolo. ¿Cómo era ese grupo? ¿Cómo era la formación de Pellegrini hacia ustedes? Y particularmente en lo que tiene que ver con la competencia de los arqueros, porque debía haber sido algo voraz, que también se trasladó a la Copa Mercosur 2001 también. Sí, bueno, eso que contás vos, eso es un poco de las macanas que uno de joven se apresura. Yo había debutado en San Lorenzo con el Cabezón Ruggeri, me había ido bien, entonces uno se apura, y eso es lo que hablaba anteriormente, ¿viste? De acompañar a los chicos para que no se apuren. A mí decidí irme a Almagro cuando ascendió, y a los 6 meses, bueno, retomé el club y me encontré con ese grupo que vos nombrás, el plantel de Manuel Pellegrini, que comandado por una persona extraordinaria, una sabiduría y cómo llevar al grupo como Manuel, por algo, ¿no? Después dirigió grandes equipos. Era un plantel grande de muchas figuras que él supo manejar, porque es muy complicado manejar un plantel tan grande y con muchas figuras, supo manejar, y bueno, gracias a eso se pudo lograr el torneo del 2001, campeonato local, y la primera Copa Internacional, la Mercosur, en el club.
Igualmente pensaba mientras nos contabas esto que por ahí la juventud a veces te juega esa mala pasada del apuro. Vos cuando volvés ganás estos 2 títulos, si bien no te toca jugar, después igualmente elegís quedarte cuando llega Rubén Darín Insúa, jugar, en ese momento se juega la primera Sudamericana, donde de hecho incluso vos jugás un partido, ya empezás a tener más protagonismo, eso también es mérito un poco tuyo, porque a pesar de tener esos grandes arqueros adelante, elegiste quedarte, pelearla y tuviste también cierta recompensa y fuiste un poco más protagonista. ¿Cómo lo viviste esa etapa? Con felicidad, la felicidad de esto que hablábamos al comienzo, el sueño de poder estar en el club donde pasaste tantos años, de poder salir campeón, de poder ser un poco partícipe de haber logrado eso con grandes figuras. Obviamente lo tenía a Seba Saja, al cual soy amigo, e hicimos una relación extraordinaria en un momento también espectacular, entonces sabiendo que en algún momento me iba a tocar y cuando me tocara tenía que estar preparado. Volviendo a esto del apuro, yo cuando me fui a Almagro era segundo o tercer arquero y cuando volví era quinto. Estaba detrás de Campagnolo, Saja, Valdivieso, Orión, Champán. Valdivieso. Claro. Sí. Valdivieso. Y entonces, bueno, ahí obviamente sabiendo y queriendo volver al club, sabiendo que, bueno, iba a remarla otra vez. Hasta que vino Manuel me puso detrás de Seba Saja y bueno, ahí esperar el momento, esto que hablábamos recién, preparado para cuando me tocara, y cuando se fue Seba, ahí me dieron la posibilidad, que fue Pipo, de tener continuidad. Hola, Nero, buenas noches. Gabriel te saluda. Gabriel, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, contaste que llegaste al club con 10 años, estuviste 16 años y ahora te toca volver, sos un gran conocedor del mundo San Lorenzo. Yo te quiero preguntar, ¿qué diferencias encontraste volviendo tantos años después de lo que era el club en ese momento a lo que es ahora? Tanto buenas como malas, pero ¿qué diferencias encontrás notorias? Mira, la realidad es que para mí lo más importante es haber vuelto al club. Yo muchos años yo estuve trabajando 4 años en defensa en primera división, 5 años en Racing y siempre que venía al club con esos equipos te generan cosas, ¿viste? Porque fueron muchos años, el club me dio mucho. Obviamente que el club no está pasando un buen momento, esa es la realidad, pero bueno, mi cabeza pasaba por volver. Yo por eso le agradezco a Marcelo Romano, el coordinador, que fue quien se fijó en mí para volver al club. Y nada, trato de disfrutarlo. Obviamente que quiero verlo al club mucho mejor. Quiero volver al club, que el club esté como en la época que salimos campeón del Mercosur. Siempre va a haber cosas para mejorar. Pero bueno, obviamente no me gusta que esté así el club, pero nada, es trabajo, es estar, es poner el pecho y creo que la gente de San Lorenzo sabe de esto y creo que en algún momento es lo que más deseo, que salga de esta situación. Negro, vos agarrás la titularidad entre 2003 y 2005. Los arqueros tienen partidos buenos, tienen partidos malos. De ese ciclo que vos sos titular, ¿te acordás algún partido o algunos partidos que decís, la rompí, en este partido la rompí? Sí, memoria no tengo, pero yo me acuerdo de un partido en el Monumental que le atajó un penal a Cabenagui, que ganamos 2-0, 2-1 con un golazo. Sí, el gol del Beto. Sí. 2003. Exactamente, en el Monumental, que hacía mucho San Lorenzo no ganaba en el Monumental. Bueno, con Pipo tuve varios partidos muy buenos, creo que de ese torneo salimos subcampeones, salimos segundo atrás de Boca. Sí, que nos robaron en cancha de Boca, ¿no? Claro. Fue el día del gol que le anularon a Michelini. El gol de Yarley. El gol de Yarley. Sí, que creo que ese partido lo corrieron para otro día porque había jugadores en la selección. Bueno, nada. Ese torneo creo que fue muy bueno el mío y el de todos, ¿no? Lamentablemente no se pudo dar, pero bueno, estuvimos cerca. Con respecto a la actualidad del equipo, del primer equipo, ¿vos lo tuviste a Orlando, Negro? No lo tuve. Ah. Sí, Damián me habló muy bien cuando llegué, porque estuvo con él en el proceso de reserva. Y de hecho, bueno, todos los partidos, la mayoría de los partidos lo he visto. Me parece un arquero interesante. Es muy difícil moverse como él se mueve y las pelotas que él ataja teniendo tanta altura.
pero bueno, yo siempre lo veo con una postura baja y eso facilita que, bueno, él llegue a pelotas que es muy difícil llegar por su altura. ¿Y cómo está hoy en día cómo decirte, ¿no? El nivel de los chicos, vos que estás hoy en el día a día, ¿De los arqueros? ¿ves algo? Claro, sí, arqueros. Creo que el nivel es muy bueno, de hecho, bueno, yo sí lo tuve a Talavera, es un chico que fue con la selección mayor a la gira que hicieron última, y tiene un potencial tremendo, obviamente es 2007, lo que dijimos al comienzo, hay que acompañarlo, hay que saberlo llevar, a veces a los chicos les llegan cosas muy rápidas, y bueno, y ahí eso les genera mucha ansiedad. Después está Mateo Clemente, que también tiene un potencial tremendo. A él sí, no lo tuve en la semana, pero sí lo tuve en los partidos de reserva y ha demostrado que está a la altura del arco de San Lorenzo. Ojalá que pueda tener posibilidad. Bueno, después está Santi Torres y otros chicos que vienen abajo, que bueno, obviamente tienen más tiempo, más procesos y hay que esperarlos. Negro, ya para ir cerrando y agradeciéndote los minutos, sabemos que estás trabajando mucho y bueno, siempre se agradece poder charlar un ratito con los protagonistas de la historia de San Lorenzo. Te quería consultar, nuestro programa se llama Manicomio Azulgrana, ¿sí? A todos los entrevistados, que siempre son gente muy cercana al club, que muy querida, muy relacionada con los colores, le preguntamos cuál fue la mayor locura que hizo por San Lorenzo. ¿Cuál fue la tuya, Negro? ¿La mía? Sí. Bueno, a ver. Vale todo. Locura. Todo, Sí, no, todo. a ver, locura es. A ver, no sé si es locura, pero bueno, cuando yo estaba en inferiores, obviamente mis viejos tenían una situación muy precaria económicamente y yo he caminado o me he colado en los trenes, en los colectivos, yo tenía 12, 13 años para llegar al club. Obviamente iba atrás de un sueño, ¿no? Pero el sueño era llegar a primera en San Lorenzo. Y para mí, hoy viéndolo desde lejos, es una linda locura por tener el sueño de llegar a jugar en San Lorenzo y por suerte lo logré. Una locura cumplida. Linda locura. Sí. Linda locura. Sí. Negro, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo muy grande y bueno, gracias por lo que haces por el club. Gracias Lo a que ustedes. hiciste y lo que haces. Bueno, Una ojalá última Hacelo cosita nomás, quería dale. contar, porque esto me llamó mucho la atención. Vos el partido que jugás en 2002 en la Sudamericana es contra Monagas de Venezuela. Monagas, de Bueno, local, ¿sabés sí. quién clasificó para la Sudamericana el año que viene? Monagas. Bueno, Monagas. elijo creer, Negro. Ya empezamos. Dios quiera. Tirame el Dios grupo, quiera. tirame el grupo. Tirame grupo. Vamos a estar todos haciendo fuerza. Olvídate, Ojalá, Dios quiera. olvídate. Abrazo grande. Gracias, Negro. Un Negro, abrazo. gracias. Un saludo a todos. Gracias a ustedes. Gracias. Chao. José El Negro Ramírez, arquero de San Lorenzo, campeón, Clausura 2001, Mercosur 2001, Sudamericana 2002. Tipazo. Sí. Aparte, querer volver a